No, grabar la clase, ¿no? Les agradezco si dan su aprobación. Gracias. Entonces, para después subirla y para que las personas la puedan ver. Entonces, bueno, como iba diciendo, ¿cierto? La cuestión es que la felicidad hay que buscarla dentro de nosotros, ¿no? Entonces, el experimento es muy sencillo, ¿no? En lo que dice, a ver, por ejemplo, uno dice, ok, mis ojos, yo los invito a que ustedes lo hagan también, ¿no? Entonces, si yo digo mis ojos, entonces, pues están acá, ¿cierto? Está mi nariz, está aquí, ¿cierto? Mi boca, ¿no? Mis oídos, ¿no? Mi cuerpo, ¿cierto? Mis sentidos, ¿no? Pero entonces acá viene la pregunta, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Porque hablamos de una posesión, ¿no? Hablamos de algo que es mío, ¿no? Hablamos de mi cuerpo, así como hablamos, por ejemplo, de mi carro, de mi casa, de mi trabajo, de todas estas cosas, ¿no? Hablamos de algo que me pertenece, ¿no? Entonces el cuerpo también, ¿no? Yo, Palaca, ¿no? Hombre, ¿no? De tantos años, ¿no? Entonces digo, bueno, esto que representa Palaca, yo digo mi cuerpo, ¿no? Yo no digo yo cuerpo, ¿no? Hasta, o sea, si vamos a la expresión adecuada, digamos, del lenguaje, decir yo cuerpo, pues suena como cuando, qué sé yo, como cuando uno habla así como cuando se viene cuando un mal idioma, digámoslo así, no, estás pronunciando mal, ¿no? No es yo cuerpo, es mi cuerpo, ¿no? O tu cuerpo, ¿no? Definimos de esa forma, ¿no? Como tu casa, tu carro, tu esto, etcétera. Perdón, entonces decimos mi cuerpo. Si estamos hablando de mi cuerpo, estamos hablando de una posesión. Entonces, más allá de esa posesión, quiere decir que hay alguien aquí adentro de esta forma. Hay alguien que es el dueño, ¿no? De ese cuerpo. ¿No es así? ¿No? Entonces, hasta en la expresión, digámoslo así, en la forma que expresamos inconscientemente, estamos conscientes, ¿no? Inconscientemente tenemos conciencia de que nosotros somos los habitantes del cuerpo, ¿no? De que habitamos un cuerpo, de que este es este vehículo, ¿no? eh, Porque así es un vehículo, ¿no? La palabra sánscrita es yantra, ¿no? O vehículo, ¿no? O chetra. Chetra quiere decir como lugar, como medio, como el lugar donde estás, ¿no? Entonces este sería el chetra. Entonces yo soy el chetra guía. Chetra guía quiere decir el conocedor del cuerpo. Yo soy el que conozco el cuerpo, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, mis debilidades, ¿cierto? Uno se vuelve un poquito analítico y empieza a darse cuenta, ¿no? De que debe comer esto, no debe comer aquello, de que le gusta a uno, ¿cierto? ¿No? Cuando decide dormir, cuando no, etcétera, etcétera, ¿no? Uno se conoce, ¿no? Entonces uno se vuelve el conocedor del chetraquia, del cuerpo, ¿no? Uno es el conocedor del cuerpo. Pero entonces eso quiere decir de que uno es algo más, ¿cierto? Que está ahí dentro de ese cuerpo, de que está morando en ese cuerpo. ¿M? Entonces, ese ser que mora en el cuerpo tiene una naturaleza también, tiene una composición también, ¿no? Así como el cuerpo tiene una composición, por ejemplo, tierra, agua, fuego, aire, éter, ¿no? Que son los elementos físicos que forman el cuerpo, ¿no? Y esto, pues, es una realidad, ¿no? Dicen que de los elementos naturales, el cuerpo, digamos, en el caso nuestro, los humanos, predomina el agua, ¿no? Es como un 70-80% agua y los demás elementos, ¿no? Es una mezcla, digamos, de elementos físicos. Sí, Silvia, dime, levantaste la manito, te escucho. Sí, nada más tengo una pregunta. Ujú. ¿Se podría decir que bienestar y felicidad es lo mismo? Bienestar y felicidad es lo mismo. Para ti, ¿qué es bienestar? Pues bienestar es em, hacer, hacer lo que yo quiero, pero
teniendo un equilibrio en mi vida, o sea, sin dañar a otras personas, porque a lo mejor para alguien que hace algo, yo lo veo mal, pero para esa persona está bien y viceversa. Quizá a lo mejor algo que yo hago es malo para otras personas, pero para mí es bueno. Entonces, yo estoy en un estado de bienestar porque es algo que me está beneficiando y me está teniendo en equilibrio en mi vida. Ok, ok. Entonces, bienestar sería una situación externa, ¿cierto? Una situación externa que armoniza y que me permite sentirme, por ejemplo, protegido, que me permite sentirme cómodo en, en el lugar en que estoy, ¿cierto? Que me permite, digamos que bienestar sería, por ejemplo, poder comer, ¿cierto? Alimentarme, ¿no? De algo que me gusta y que es sano para mí y me da ese bienestar, ¿cierto? Satisfacción, ¿no? Entonces sería como en relación a la satisfacción. Entonces, podemos ver que estos son como bienestar, se podría como definir como las situaciones externas que son benéficas para, para yo ser o estar tranquilo, ¿cierto? Estar cómodo, ¿cierto? Y podríamos decir estar feliz, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, pero podemos ver que la felicidad está intrínsecamente relacionada con ya la situación interna mía, o sea, digamos que, que el bienestar, que es el aspecto externo, permite que yo me sienta feliz, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el bienestar y la felicidad entonces podrían ser no necesariamente idénticos, porque una persona, por ejemplo, puede estar en una situación de bienestar bien, ¿no? Por ejemplo, vivir en un gran palacio, ¿no? Tener todas las cosas, pero no ser feliz, ¿no? Entonces, la situación de bienestar, ¿no? Ah, digamos que no sería concordante con la situación de felicidad que él debería estar experimentando, ¿no? Y eso sucede con muchas personas, ¿no? O sea, pueden estar, o sea, sus problemas al final de cuentas no son físicos, sino son mentales, ¿no? Por eso hay mucha gente que termina yendo, digamos, a un proceso, digámoslo así, de un psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque su problema no es que le esté faltando, qué sé yo, techo, comida, ¿cierto? Que no lo quieran, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí en el pasado a un muchacho que él era una bella persona, o sea, era artista, le gustaba pintar, perdón, sus padres lo amaban con mucho fervor, era el niño consentido de ellos. Y como él era artista, le tenían todo un cuarto especial para que él pintara, ¿no? Y físicamente el chico era un muchacho, ¿cómo podemos decir? Atractivo, ¿cierto? Tenía una novia que lo quería mucho, etcétera. Y de repente se quitó la vida, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿No? Llegando como que no podía más con su frustración y lo que estaba viviendo internamente. O sea, internamente él estaba, no estaba siendo feliz, ¿no? Aunque su estado externo o su ambiente externo era completamente bueno, ¿no? Tenía un buen bienestar, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero no estaba como concordando con lo que él estaba viviendo internamente. Ahora bien, aquí en India he experimentado, ¿no? Algo muy lindo. Nosotros aquí, pues prácticamente es un programa que se hace de distribución de alimentos, que se le conoce internacionalmente como Food for Life, ¿no? Que es alimentos para la vida, ¿no? Entonces, este programa también se hace aquí y es muy lindo. Yo, pues simplemente participo, ¿no? Es otra persona quien lo realiza, pero me gusta ir porque es que salimos y vamos aquí a las pequeñas aldeas que hay cerca de acá, ¿no? Y como en todo lugar, ¿no? Pues también hay pobreza, ¿no? O sea, pobreza física, digámoslo así, ¿no? Entonces se les lleva alimentos y pues uno puede como entrar como en cierto, ¿cómo se puede decir? Como
acercamiento con esas personas, ¿no? Y qué es lo lindo de todo esto y qué es lo que les digo que me impresiona. Es que aunque no tienen grandes cosas, ¿cierto? O sea, para muchos uno podría decir de que pues esta gente debe sufrir mucho, ¿no? Pero son felices. Qué cosa tan... O sea, usted llega a ese lugar y es gente bella, gente amena, gente dichosa, todos hablando con, ¿no? O sea, se ayudan mutuamente, ¿no? Es una cosa impresionante. Y uno de los casos que yo vi, que me quedé así como pasmado, es la de un hombre, un señor, ¿no? Que aquí en India se le llaman yogis, ¿no? Que son personas que ya han decidido, digamos, renunciar al mundo. Entonces el señor vive básicamente en una pequeña chocita donde no tiene absolutamente nada, digamos, que causara felicidad para nosotros. O sea, por ejemplo, él no tiene televisor, no tiene canales, ¿no? Internacionales donde puede ver tantas cosas que le gustan. No tiene, digamos, ni siquiera una radio, etcétera, ¿no? Básicamente lo que tiene es un lugar donde descansar, ¿no? Y sus, ¿cómo podemos decir? Sus medios de meditación, ¿no? Su rosario, sus cositas. Pero verlo a él es ver a alguien feliz, o sea, ¿cómo decirlo? Uno lo puede experimentar en las personas, ¿no? Por ejemplo, uno se acerca a un familiar, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? Cuando la persona realmente está feliz o está triste o algo le está afectando, ¿no? Uno, hasta debido a esa relación que tiene con las personas, uno pues trata de ayudarlo, decirle, bueno, ¿qué te está pasando, no? Como qué es lo que es, no, porque uno ve, uno siente, ¿no? Eso, se le ve a la persona, o sea, uno no puede ocultar realmente la insatisfacción así, esto, ¿no? O sea, algo se ve, ¿no? Cuando hay ansiedad en uno, cuando uno está pasando por un momento crítico, se ve. Pues en este hombre se veía la felicidad, o sea, sus ojos brillaban de felicidad, ¿no? O sea, era una cosa tal que yo, pues simplemente, o sea, yo lo vi como un ejemplo a lo que yo quisiera lograr en algún momento, ¿no? De poder tener esa felicidad, esa satisfacción, aún no teniendo absolutamente nada, ¿no? No estoy diciendo con esto de que uno tiene que ir a ese punto, ¿no? No estoy diciendo con esto de que la felicidad es renunciar a todo, no. Estoy diciendo con esto de que realmente si uno quiere ser feliz, pues tiene que buscarlo dentro de sí, tiene que buscarlo porque es la única forma, ¿no? Entonces, automáticamente cuando tú estás en ese estado de felicidad, de satisfacción interna, entonces tu entorno se vuelve feliz, ¿no? El ejemplo es muy sencillo, ¿no? El ejemplo que se da es como cuando tú sacas a un pez del agua, ¿no? Tú sacas a un pez del agua, ustedes han visto, ¿no? Videos, ¿no? O algunas personas han tenido la oportunidad de pescar. Entonces, cuando sacas al pez y lo tiras en la cubeta, lo tiras porque ya lo has atrapado, ves cómo el pez se retuerce, ¿cierto? Él empieza como a saltar, porque entra en una gran ansiedad debido a que ha sido sacado de su medio, ¿no? Él no puede respirar fuera del agua, ¿no? Él necesita estar dentro del agua. Entonces, digamos que nosotros nos llenamos de compasión por ese pez y decimos, señor pez, yo no quiero que sufras, yo quiero ayudarte a ser feliz. Y entonces uno piensa, bueno, ¿cómo yo puedo ser feliz? Oh, yo puedo ser feliz con una gran riqueza, ¿no? Entonces tú coges ese pez y lo pones en medio de un tesoro, ¿no? Lo pones ahí encima, ¿no? Ustedes imaginen que hay una gran montaña de dinero, ¿no? Y han puesto el pez encima de esa gran montaña, ¿no? ¿Qué ustedes pueden visualizar de esto, no? Yo lo que puedo visualizar es una gran montaña de dinero y a un pez retorciéndose encima del dinero, ¿no? Así, ¿no? Está el pobre pez sufriendo completamente, ¿no? Eso es lo que puedo como visualizar. Yo no veo un pez pensando, oh, ahora tengo tanto dinero, ¿no? Voy a gastármelo en esto, en aquello, ¿no? Y voy a ser feliz, ¿no? No, simplemente veo un pez sufriendo, ¿no? En ansiedad porque no está en su medio, ¿no?
ha sido sacado del agua y ha sido puesto en un medio que no es su medio. Y así sucesivamente puedo tratar de hacer innumerables como actos de caridad para este pez, ¿no? Para tratar de que él sea feliz, pero igual su ansiedad no va a parar, ¿no? Entonces los invito a ver, Silvia, ¿cuál es la forma en que ese pez deje de estar en ansiedad? ¿Cuál es? Pues regresándolo a su medio. Ajá. Y bueno, por lo que voy entendiendo, entonces la felicidad es un estado del ser, es algo inherente al ser. Sí. Así es, Silvia, así es. Sí, 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 sí. Es el estado natural del ser porque es uno de los componentes del ser, ¿no? Como decía, y como tú dices, ¿no? Explicaste profundamente que es así, ¿no? La única forma es coger ese pobre pez, ¿no? Y regresarlo al agua, ¿no? Esa agua, digamos, o ese medio representa la naturaleza, ¿no? El lugar adecuado donde el pez puede estar. Y al estar el pez en ese lugar adecuado, entonces automáticamente él va a ser feliz. No es algo que él tenga que buscar transformar, ¿no? No es algo, no, es simplemente reconectarse con su naturaleza, ¿no? Con su medio, ¿no? Con el lugar donde él debe estar. Entonces, asimismo, como tú dijiste muy sabiamente, ¿no? El alma o el ser, digamos que sería ese pez, ¿no? Ese pez que ha sido sacado de ese ambiente espiritual, de ese océano espiritual, ¿no? Y se está retorciendo, ¿no? O sea, está en ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad, como dije, es el síntoma de que no estás en el lugar adecuado, ¿no? Entonces esa ansiedad está presente en todos nosotros, ¿no? Obtenemos todo lo que queremos, pero estamos encima de la pila de dinero, ¿no? Estamos en la mejor relación, ¿no? Estamos con la casa más bella, ¿no? Obtenemos todo lo que el trabajo, etcétera, pero aún así, dentro de nosotros sigue ese sentir de ansiedad. Estamos como el pobre pescadito, ¿no? Saltando porque nos falta algo. Entonces es la reconexión, es volver, digámoslo así, o regresar, ¿no? A ese océano de naturaleza espiritual, ¿no? Porque es esa reconexión. Entonces, por eso es tan importante la religión en todo el aspecto material, ¿no? Automáticamente cuando una persona se reconecta, ¿no? Porque es que lo interesante, ¿no? De la palabra religión va más allá de un culto, ¿no? O sea, nosotros pensamos, dice, ah, sí, mi religión, ¿no? Mi religión es cristiana, mi religión es musulmana, mi religión es hindú, mi religión es esto. Pero en realidad, la esencia de religión se refiere a la reconexión, ¿no? Porque la palabra religión, en su, ¿cómo podemos decir? Esencia filosófica, ¿cierto? La palabra religión, perdón, no filosófica, sino, ¿cómo se dice? En su esencia como etimológica es la cuestión, la palabra adecuada, ¿no? La etimología, digámoslo así, o la raíz de la palabra religión, ¿no? Que es una palabra, digamos, latina o en latín, es religare. De ahí viene la palabra religión, religare. Y religare quiere decir religar, reconectar, volver a entrar en esa conexión, como cuando cogemos nuestro teléfono, marcamos el numerito, ¿cierto? Y hablamos con alguien. Entonces generamos una conexión, ¿cierto? Y nos da felicidad, ¿no es así? Hablar con nuestros seres queridos, por ejemplo, en estas épocas tan lindas, ¿no? Donde pues hay muchas personas que viven lejos, ¿no? Entonces podemos entrar en esa conexión y hablamos con ellos y nos sentimos felices, ¿no? Entonces esa reconexión, ese como reencontrarnos, ese regresar a ese océano, digámoslo así, está en nuestras manos y es totalmente, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es algo que compartimos todos, digámoslo así, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ya sea que yo esté en una gran casa, ya sea que yo esté
en la mejor situación o en la peor situación que me encuentre, no importa, esas son situaciones externas, ¿no? Que tienen que ver y que nos causan a veces felicidad o que nos causan ansiedad. Pero entonces, más allá, en esencia, como tal, al reconectarme, automáticamente, ya sea la situación que esté, yo voy a ser feliz. Así como este hombre, que aunque vive en una chocita, ¿cierto? Sin ningún medio que uno considere que es la fuente de felicidad, pues él es feliz, ¿no? Vuelvo a decir, esto no es para, no, esto no estoy afirmando el hecho de que la única forma es la renuncia, digamos, a las cosas. No, lo que estoy diciendo es de que tenemos que buscar dentro de nosotros, ¿no? Es el único lugar donde nosotros podemos encontrar verdaderamente la felicidad. Al uno encontrar la felicidad o al entrar en contacto con su yo, ¿no? Con el alma, ¿no? Identificarse como tal. Entonces, automáticamente, pues, todo su alrededor se vuelve perfecto. Como cuando comes. Por ejemplo, mientras no comemos, pues cualquier cosa que vemos, ¿cierto? En la televisión o esto, dice, uy, qué rico, ¿no? Quisiera comerme esto, quisiera comerme aquello, ¿no? ¿No es así? Un helado, ¿no? Un postre, etcétera, ¿no? Pero si nosotros ya hemos comido, ¿no? Y estamos llenitos, ¿no? Nos pueden pasar los postres que sean por delante nuestro, las comidas más ricas, pero la situación nuestra no va a ser de desearlos, ¿no? Va a ser, oh, qué bueno, qué rico, ¿no? Pero no es necesario porque yo estoy satisfecho, ¿no? Estoy satisfecho. Entonces, esa satisfacción, ¿no? Que es la que anhelamos, que es la que nos libera de la ansiedad, pues es obtenida cuando uno entra en contacto con Dios, ¿no? Y con su naturaleza, ¿no? O sea, porque yo en esencia soy un eterno sirviente de Dios. Esa es, esa es mi naturaleza. Esto no cambia, no cambia ahora, no cambiará, no cambiará después, no cambiará en el futuro. Eternamente soy un sirviente del Señor, ¿no? Entonces, en ese servir, digámoslo así, porque no es una actitud de esclavo, ¿no? No es ser sirviente quiere decir ser en realidad es la actividad más bonita que todos ejecutamos porque todos estamos sirviendo, ¿no? Esa es la naturaleza nuestra. Por ejemplo, Silvia está sirviendo a su niña, ¿no? Ella es como ¿cómo podemos decir? Su compañera de viaje. Entonces la cuida, la alimenta, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Hace todas las cosas. Entonces estás ejecutando un servicio para ella, ¿no? A veces, por ejemplo, a veces tenemos una mascota, ¿no? Y decimos, ah, es mi mascota, pero realmente nosotros estamos sirviendo a nuestra mascota, ¿no? La cuidamos, le damos de comer, la llevamos al parque, ¿no? Entonces, estamos ejecutando una acción de servir, ¿no? En nuestro trabajo también estamos ejecutando esto mismo, estamos sirviendo a un jefe, a una institución, ¿no? A una sociedad, ¿no? Somos sirvientes de un país también, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, la acción misma es la de prestar un servicio. Entonces, como eso es natural en todos nosotros, es debido a que en esencia servimos, ¿no? Esa es la naturaleza de todos nosotros, servir, ¿no? Y cuando no somos útiles, ¿no? Cuando nos sentimos inútiles, pues esto nos causa mucha ansiedad, ¿no es así? ¿No? Uno no poder ejecutar, digamos, su servicio adecuadamente, ¿no? Una persona le encanta, por ejemplo, que se ha nombrado el trabajador del mes, ¿no? ¿A quién no le gusta eso, no? En su empresa, que le digan, oh, qué bien, ¿no? Tú has desempeñado bien tu servicio, ¿no? A la empresa, ¿no? No. O a quien no le gusta que le digan, hombre, tú has sido un buen padre, ¿cierto? Has hecho tu papel bien, has servido bien a tus hijos, o una buena madre, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Es natural de que uno se sienta satisfecho cuando sirve, ¿no? Y cuando no, pues entonces se siente mal, ¿no? Entonces, en esencia, servimos, ¿no?
porque la naturaleza del alma es esa, ¿no? Krishnera Nityadas dice, Jivera Veda Veda Prakash. Dicen las escrituras védicas que la entidad viviente, la Jiva, el alma, es un eterno Krishnera Nitya Das. No, Das quiere decir sirviente, Nitya quiere decir eterno. ¿Y es un sirviente eterno de quién? De Dios. Esa es la cuestión, ¿no? Somos eternos sirvientes de Dios y estamos ejecutando un servicio indirectamente hacia Él también, ¿no? O sea que todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra situación como padres, madres, como profesores, como estudiantes, cualquier rol que tenemos, está centrado en servir, ¿no? Esa es servir, ¿no? Pero entonces, en esencia, al tú situarte, ¿no? Y darte cuenta de que tú eres un sirviente y que el servidor eterno, digámoslo así, ¿no? O el recipiente del servicio, ¿no? Se llama, está el Seba y el Sebaka, ¿no? Sebaka quiere decir aquel que es el recipiente del servicio, ¿no? Por ejemplo, en nuestro trabajo o por ejemplo, en el caso de Silvia, ¿no? Su niña es el recipiente de su servicio, ¿no? En el caso de un trabajador, su recipiente básicamente es ese servicio de su empresa, ¿no? A la cual trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, hay un recipiente primordial, digámoslo así, ¿no? Que es Dios, ¿no? Es el recipiente de todo, porque de él emana todo, ¿no? Hay un verso muy lindo en las escrituras védicas, se llama el Brahma Samhita, ¿no? Un libro muy antiguo. Y él empieza con esta invocación, dice, Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana. No, es una invocación muy hermosa que describe a Dios, ¿no? Entonces dice, Ishvara Parama Krishna, ¿no? Dice, Ishvara, dice el controlador supremo, ¿no? Parama Krishna, Parama es supremo, ¿no? Ishvara es controlador, es Krishna, o Dios, digámoslo así, ¿no? El controlador supremo es Dios. Nosotros somos pequeños controladores y realmente no controlamos, ¿no? Uno, por ejemplo, dice, es que, por ejemplo, mi nuevo año, ¿no? Hacemos betas de nuevo año. Decimos, este año que viene voy a hacer dieta, voy a ahorrar, voy a... ¿No les pasa? A mí me ha pasado, ¿no? Que digo, bueno, ahora sí, este año que empieza, dime Este Silvia. año me voy a comprar una computadora Oh, exacto, bueno, esa es una buena meta. Por ejemplo, señor para Nersi, poder, para poder entrar a Chinatown. mire usted, señor Nersi, por ejemplo, ¿qué meta tiene para este nuevo año? Bueno, voy a seguir a Silvia. Voy a comprarme una computadora para poderlos ver a todos porque yo uso el celular. Sí, señor, exacto. Cada No, quien, ¿no? tengo en mente y minimizando, por ejemplo, el consumo, hoy lo pensé, el consumo de carne roja, Ok, a mire usted. minimizarlo, No, Ok, no, no a quitármela, ya, porque ya, voy a decir, no puedo renunciar de un ya, sopetón, no, así no, es, me va a costar mucho, pero sí completamente. lo voy a implementar. Ok, Carne bueno, roja sí, señor, le escucho. una vez al mes, 2 veces al mes. Ok, Así muy como bien. dice el otro, si decía Sirla para, ¿cómo es que se llama Prabhupada, el hombre? Srila Dice de Prabhupada. que Ajá, si a ti te provoca comer carne, ajá, entonces no uses un animal que te alimente de otra forma. Por ejemplo, no comas carne roja porque la vaca te da la leche y de ahí sacas tú una infinidad de alimentos. Entonces, ok, bueno, voy a empezar, voy a dejar tranquila la vaca por, muy bien, por muy un bien. mes. Y Ok, entonces empiezo a comer animales inferiores de la carne, el pescado, el entiendo. pollo y el puerco.
Ok. Entonces, yo hablo con un hijo mío y le digo eso, le digo, porque sí, porque no puedo estar comiéndome la carne roja, porque la carne roja, la vaca me da la leche y de Ok. ahí saco mil y un alimentos, pero Así es. todavía no he visto a alguien que beba leche de puerca y se priva de la risa, ¿vale? Sí, claro, sí, 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 sí. Entiendo, sí. Sí, señor, en Ah, realidad, cada cosita que uno puede hacer, no solamente por el hecho de dejar de comer carne, pero por ejemplo, uno de los grandes, digamos, productores de CO2, ¿no? Que es el gas, digamos, dañino, ¿no? Que hay hoy en día que está dañando, digamos, toda la atmósfera y está causando el calentamiento global. Uno de los principales problemas es la ganadería, ¿no? Que es mm, porque pues, se talan grandes hectáreas y se acaban con los árboles y esto debido a esto, pues eh, es para poder pastar, ¿no? Digamos, los animales. Y una de las cosas que se ha comprobado también es que pues los animalitos, ellos defecan, ¿no? Naturalmente, ¿no? Lo que es la bosta y esta produce CO2 en cantidades altas, ¿no? Entonces, digamos que a nivel, digamos que uno no sea un espiritualista ni nada de estas cosas, ¿no? Sino que su deseo de, sea por ayudar al planeta, es bueno, por ejemplo, eso de hacer un cambio, digamos, en la dieta, ¿no? Entonces, eso es perfecto, ¿no? Uno gradualmente lo tiene que hacer, ¿no? Como usted dice, señor Nercy, es verdad, uno no puede dejar las cosas de sopetón porque pues uno viene en una tradición, ¿no? Su cuerpo está adaptado a estas cosas. Entonces, al hecho de usted irlas dejando poco a poco, es un gran, ¿cómo podemos decir? Paso, ¿no? Que está dando y pues lo felicito, ¿no? De verdad. En esto también por su salud, ¿no? Porque es una realidad, ¿no? Que no tanto la carne en sí, pero debido a cómo la carne es procesada hoy en día, ¿no? Un animalito, ¿no? Para que llegue a tu mesa, pues a este animalito para, digamos, como para que crezca, para que se mantenga sano, etcétera, le inyectan cantidad de medicamentos, ¿no? Que esto también quedan, o sea, te lo comes, ¿no? O sea, te estás comiendo muchas cosas que no son sanas, ¿no? Para el cuerpo, ¿no? O sea, antiguamente por lo y que menos no, estaban los... Sí, señor. y que no están diseñadas para que tu cuerpo lo acepte, para que estén dentro de tu cuerpo. Sí, señor, así es, sí. Porque ¿cuánto pesa uno? ¿Cuánto pesa uno? Unos 80 kilos. ¿Y Ujú, cuánto pesa un becerro? Por ejemplo, un becerro pesa 200 kilos. ujú, Les hacen la dosis para 200 kilos. Entonces el becerro, por más que tú lo ujú. críes y eso, trae unas dosis Claro, y uno las sí, ingiere. exacto, sí, señor. Por eso, o sea, es natural hoy en día que la gente dice, busca huevos de granja, ¿cierto? O dice, no, es que esta gallina es de granja, ¿no? Porque es que se sabe que es diferente la forma en que las grandes industrias procesan a los animales, ¿cierto? ¿Cómo lo hace pues una persona en su granja donde le da alimentos naturales o trata de darle alimentos más sanos, ¿cierto? Qué sé yo, granos, cosas así. Y también el trato que tiene con el animal es diferente, ¿no? Hacia el grado de violencia que se genera hacia él, trata de ser mínimo, ¿no? Por ejemplo, en el momento de acabar con el ser, ¿no? Dice que eso es un punto importante, ¿no? Hay una historia, ¿no? Bueno, en esta historia hay dos personajes. Uno se llama Narada Muni, que era un gran sabio, y el otro se llama Mrigari, el cazador. Él era un cazador, él vivía de la caza. Él vivía en el bosque y él, pues para mantenerse, mataba animales. Pero él tenía una cualidad un poquito fuerte, ¿no? De que como él no tenía televisor, no tenía eso, entonces la forma en que él como que buscaba satisfacer esa búsqueda de felicidad era de que él no mataba a los animales, sino los dejaba agonizando. Entonces él disfrutaba ver cómo el animal se retorcía y moría y sufría. Entonces un día este gran sabio, Narada Muni, él iba pasando por este lugar y entonces en el camino de ese bosque, él empezó a ver un poco de animales
moribundos, ¿no? Que estaban sufriendo. Y entonces él se puso a ver, bueno, ¿quién los mató? ¿Quién es el que los tiene así? Y cuando atrás de un árbol, así escondido, con sus ojos rojizos, así, y como disfrutando de lo que estaba viendo, estaba este cazador, ¿no? Brigar. Entonces el sabio empezó a instruirlo, a hablarle acerca pues, de tratar de ayudarlo, ¿no? De que él, perdón, de que él pudiera como por lo menos entender o dar algunos pasos, ¿no? Más allá de ese instinto, digámoslo así, ¿no? De querer disfrutar de ver el sufrimiento de otros seres, ¿no? Entonces, el primer consejo que él le dio fue, mátalos de una vez, ¿no? Eso fue lo que él no le dijo, está malo de que mates animales, esto, que, no, no, no. Él le dijo, trata de que ellos no sufran. Esa es como la cuestión. Entonces, en las culturas de Oriente, por ejemplo, en la cultura judía, se habla sobre el alimento kosher, ¿no? Ustedes, me imagino, conocen este concepto de kosher. ¿Y qué es kosher? Pues básicamente es un animal que ha sido criado de una forma tranquila, etcétera, ¿cierto? Tratan de darle la mejor vida al animalito y un sacerdote, digámoslo así, judío, ¿no? Es el que se encarga, digamos, de acabar con la vida de este animal de una forma rápida, ¿cierto? Y a través de todo un ritual. Entonces, este tipo de carne es como un alimento adecuado, digámoslo así, y le llaman kosher, ¿no? Entre los musulmanes está lo que llaman halal. Halal también se llama. Ellos tienen su ritual. Entonces ellos también, el animal, no comen cualquier tipo de animal, ¿cierto? Y entonces tiene todo un ritual donde el animal es muerto de una forma rápida. En la India también hay esto, ¿no? Porque aquí no solamente son vegetarianos, ¿no? ¿No? Lo interesante del conocimiento védico es que te da todas las opciones, digámoslo así, ¿no? De hecho, la naturaleza nuestra, aunque nuestro organismo está hecho precisamente para ingerir, somos más herbívoros que otra cosa, ¿cierto? Porque pues tenemos molares, ¿cierto? Para moler, los incisivos son para poder, ¿cómo se llama? ¿No? Y tenemos dos caninos, ¿no? Que se nos dan ahí por si queremos también jalar o comer alimentos, digamos, de naturaleza viva, ¿no? O, bueno, como animales. Pero el asunto es cierto que los hindúes también, pues aquí en la tradición hindú también, y ellos también, hay todo un ritual, digámoslo así. Y una de las cosas que se le dice al animal, dice, él debe ser muerto de una forma, ¿cómo se dice? Rápida. Una de las cosas que se le dice en el oído, dice, ahora yo te estoy matando para comer tu carne, dice. Y más adelante tú me matarás para comer la mía. O sea, es un intercambio, ¿no? Es un intercambio de, ahora yo te como y tú después me comes, ¿no? Jiva, Jivasya, Jivanan, dice, una entidad viviente se alimenta de otra, ¿no? Básicamente. Esa es la naturaleza del mundo. Eso es una realidad. Pero entonces hay sistemas, digamos, menos crueles. Entonces uno tiene que buscar cada vez más ser menos cruel, digámoslo así, ¿no? Al llegar a volverte un vegetariano, digámoslo así, ¿no? Aquel que se alimenta, digamos, de lo que son los derivados de la naturaleza, ¿no? Los granos, las verduras, etcétera, pues estás entrando en un nivel, digamos, de menos crueldad, aunque también las plantas están vivas, ¿no? Porque en realidad eso es lo que alimenta al ser, ¿no? Uno no se alimenta de cosas muertas, ¿no? O sea, el alimento viene de atma también, o de que tiene vida, ¿no? Alimento, el alimento es algo que tiene vida, ¿no? Si no tiene vida, por ejemplo, uno podría comer, qué sé yo, plástico y pues no se va a alimentar, ¿no? Porque necesita de cosas que están vivas, ¿no? Por ejemplo, en alimentación es muy sano, por ejemplo, comer las cosas, sobre todo los granos, si han brotado, ¿no? Lo que llaman hacerlos germinar, ¿no? Los germinados, por ejemplo, son alimentos extremadamente potentes y fuertes, ¿no? Los granos, por ejemplo, como el garbanzo, la alberga, etcétera, al germinarla, eh, tienen un mejor asimilación en el cuerpo, mejor potencia, o sea,
En fin, porque es que estamos reactivando la vida en él, ¿no? Entonces la vida es algo necesario, ¿no? Una entidad viviente, se alimenta de otra entidad viviente, y esto es así, pero entonces la idea es gradualmente dejar de ser o de cometer o de hacer un acto más violento. Así como Narada Muni le aconseja al cazador, deja de ser cruel, ¿no? O sea, no puedes parar de matar, ok, pero trata de matar de una forma menos cruel, ¿no? Y bueno, llegó al punto en que este hombre, después de una conversación y esto, él entró y él se vuelve un discípulo, ¿no? Entonces dice que en una ocasión Narada Muni, este gran sabio, llegó a la casa de este que era el ex cazador, ¿no? Se había vuelto un alma. Entonces cuando lo vio, él naturalmente quiso postrarse ante su maestro, pero dice que antes de él tirarse al suelo, él vio que habían muchas hormigas, entonces antes de eso las retiró, ¿no? Retiró para no matarlas, ¿no? Entonces, la cuestión es que naturalmente, o sea, eso tiene que ser un trabajo de cada uno de nosotros, de volvernos cada vez más conscientes, ¿no? Y esa conciencia o ese estado de conciencia en el cual uno entra es lo que le permite a uno tomar decisiones, digamos, más, ¿cómo podemos decir? Pasos de querer ser, digamos, menos violento, digámoslo así, ¿no? O sea, en todos los aspectos, hasta en nuestra alimentación, ¿no? Porque en realidad ser vegetariano tampoco es la gran cosa, ¿no? Por ejemplo, un conejo es vegetariano, ¿no? ¿No? Un conejo es vegetariano, ¿cierto? Tantos animales son vegetarianos, ¿no? Entonces, el vegetarianismo en realidad está ligado al hecho de entender o de buscar el ser menos violento hacia las otras entidades vivientes, ¿no? Entonces, esto está muy relacionado con una cualidad muy bella que es necesario que en nosotros aparezca, que es la misericordia, ¿no? Eso es algo que es natural, ¿no? Por ejemplo, y que es necesario, digamos, en la vida espiritual, ¿no? La misericordia. Podemos ver que en los grandes santos, en todas las tradiciones religiosas, una característica que tienen ellos es la misericordia, ¿no? Son extremadamente misericordiosos. Por ejemplo, San Francisco de Asís, este hombre era, o sea, él iba y atendía a los leprosos, ¿no? ¿No? Era, y, pues, alguien que, o sea, eran personas que eran desechadas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, ¿no? Dice que a un leproso le colgaban una campana, ¿no? Ah, tú eres leproso, ah, la solución del doctor era que le ponían una campana y lo botaban del pueblo, de la ciudad, ¿no? O sea, ya, ¿no? Y entonces él tenía que sonar la campana. Eso le pasaba a los leprosos y a los tuberculosos, ¿no? Aquellos que tenían tuberculosis. Entonces tenían que tener esto y sonarla, porque entonces usted sabía, uy, por aquí cerca hay un leproso, no hay un tuberculoso, ¿no? Entonces simplemente usted se quitaba de ahí, ¿no? Para no tener contacto con esta persona. Entonces, si vemos en el caso de San Francisco de Asís, él no huía, ¿no? Su misericordia llegaba a tal punto de que los atendía, los bañaba, etcétera, etcétera. Y su misericordia llegó a tal punto de expandirse, de que él habla muy así como se dice, muy profundamente acerca del amor que tienes que no solamente con tu prójimo humano, sino también con tu prójimo animalito, ¿no? Nosotros hemos entrado en cierto nivel de conciencia con nuestras mascotas, por ejemplo, con nuestro perro, con nuestro gato, ¿cierto? Con esos animales que están cerca de nosotros, porque eso es una de las características, ¿no? Si podemos, vemos los grandes mataderos, ¿no? Los lugares donde se ejecutan estos actos, están escondidos, son lugares que están completamente escondidos, que no, o sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿no? En su ciudad, en su país, si han visto un matadero, ¿no? Generalmente no, ¿no? ¿No? Porque generalmente los construyen fuera de la ciudad, ¿cierto? En un lugar donde no se ve esa cuestión tan violenta, ¿no? Hay una entidad que se llama PETA, que es una entidad que, digamos, es una comunidad de gente que protege a los animales,
Ellos son españoles, si no estoy mal, ¿no? De ahí surge esta PETA. Y resulta de que ellos, la forma en que atraen sus adeptos es mostrándole la realidad que sucede dentro de estos mataderos, ¿no? Y créanme, créanme, porque he visto videos, ¿no? Es algo terrible, ¿no? O sea, digamos que nuestra naturaleza humana ahí no se manifiesta, ¿no? Nos volvemos realmente como un infierno y básicamente nos volvemos los castigadores, ¿no? Es una cosa terriblemente como se le da el trato a los animalitos. ¿Por qué? Porque es la única forma, ¿no? Por ejemplo, un niño muy rara vez asocia lo que son los paquetes de carne, ¿cierto? Lo que son lo que encuentra, ¿cierto? Con el animal en sí, la leche misma. Hay muchos niños que no están, hasta personas, y esto no es una cosa, que no asocian la leche con un animal, ¿no? Porque hasta allá llega la cosa, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el punto, de que cuando entramos en conexión con un ser, con otro ser, nos damos cuenta de que ese ser tiene la misma naturaleza nuestra. Tal vez decimos, es que él no habla. Pues les digo que mucha gente que tiene mascotas entran en una conexión con el animalito, ¿no? Y le hablan, lo llaman, el hombre viene, ¿cierto? Pepito, ¿no? Y él viene corriendo, ¿no? O sea, le está entendiendo, ¿no? Hay una conexión. Nosotros comemos, él come, ¿cierto? Nosotros dormimos, él duerme, nosotros pues tenemos nuestras, ¿cómo dice? Nos multiplicamos, ¿no? Ellos también, ¿no? Nosotros nos enfermamos, ellos también se enferman, ¿no? Eso lo vemos con nuestras mascotas, ¿no? Pues mis queridos amigos y amigas, esto no solamente sucede con las mascotas, esto sucede con todos los seres vivos. Es muy lindo también, por ejemplo, ver documentales de la naturaleza donde estudian la vida de los pájaros, de esto, de aquello, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, no recuerdo si era en National Geographic o en Discovery Channel, que había un programa de los suricatas, ¿no? Que son unos animalitos, ¿no? Y eso, hombre, eso era una descripción de su sociedad y todo lo que pasaba, eso era una novela impresionante. Y si te podías a ver, simplemente eran, o se podía sentir, de que era una sociedad formada, o las hormigas, por ejemplo, ¿no? Son sociedades donde hay toda una jerarquía y es muy similar a la nuestra, ¿cierto? En fin, o el gran amor que tienen las parejas de aves, ¿no? Donde una al morir, la otra muere, ¿no? Porque nacen para vivir como pareja por siempre, ¿no? O sea, mientras está, o sea, en fin, si nos ponemos a ver, a veces los animales, pues son hasta pues, mejores seres que nosotros, ¿no? En un sentido, ¿no? En base a lo como nos comportamos. Entonces, sí, Silvia, dime, disculpa, subiste la manita. Sí, nada más para complementar. Yo creo que sí es muy importante que esta misericordia de la que habla Prabhu comience por nosotros, porque podemos dando nuestro granito de arena para hacer que más gente sea consciente de todo esto y de alguna manera, pues, de quien depende que haya un castigo para la gente que maltrata a los animales, pues se dé cuenta de que la gente ya no quiere eso, porque al menos aquí en México sí, yo, yo veo muy poco las noticias, la verdad, pero las veces que lo llego a ver, pues siempre me encuentro con noticias feas de gente que maltrata animales, de que los matan, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, hace 8 días estaba escuchando la noticia de que por tercera vez los legisladores aquí en México, pues, rechazaron la iniciativa para eliminar completamente las corridas de toros. Entonces, pues estaba viendo lamentablemente solamente 7 países en el mundo
son los que continúan con esta práctica de la toreada. Y bueno, pues México está dentro de los 7 países que conforman este grupo, ¿no? Entonces también, pues si la gente fuera más consciente de esto, nuestros dirigentes, legisladores y toda la gente que aprueba las leyes lo tomaría más en serio también. Solo Gracias, quería Silvia. hacer un comentario. Gracias, Silvia. Muy interesante. Gracias por tu participación. Sí, en última instancia, eso quiere decir que está en manos nuestras, ¿no? O sea, el cambio del mundo, de las tendencias, está en manos nuestras. Por ejemplo, hace unos años atrás, digamos, yo creo que más o menos 10 años atrás, el concepto de veganismo, ¿cierto? Que pues es lo que hoy en día está predominando mucho, ¿no? Veganismo es, o una persona vegana es aquella que se vuelve vegetariana, pero a un nivel donde no acepta o no toma lo que son derivados de, por ejemplo, de la leche o cierto, derivados de animales, ¿no? Esto es un vegano, ¿cierto? O sea, toda su alimentación se centra en todos los productos que tienen que ver con los granos, las legumbres, etcétera, ¿cierto? Pero que no tienen ningún contacto con lo que son los productos que se derivan de los animales, ¿no? Como la leche, los quesos, etcétera, etcétera. Entonces, hace más o menos 10 años atrás, pues todavía ese concepto y eso no era como muy seguido. A raíz de toda esta situación del calentamiento global, de las entidades como PETA y otros, ¿no? Que se dedican como a la protección de los animales, ¿cierto? Empezaron por las ballenas, ¿no? Y así sucesivamente. Han ido como ampliando su rango, digámoslo así, porque entonces la sociedad también ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, en nuestros, o sea, yo lo vi en Panamá, no sé en otros lugares, ¿cierto? Porque pues no conozco, pero en Panamá lo que era, ¿cómo se dice? Las carnes vegetarianas, ¿no? O sea, digamos, versiones, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la hamburguesa, ¿cierto? Chorizos, todas estas cosas que no están hechos de carne, sino de productos como soya o gluten, etcétera, ¿cierto? Entonces empezaron a ser conocidos, ¿no? Y hoy en día, en la mayoría de los, ¿cómo se dice? De los supermercados, así como está la sección, digámoslo así, de carnes frías, así también está la sección de productos que son, digamos, versiones, ¿no? De carnes vegetarianas para aquella persona que, pues, quiere, como todavía gusta, ¿no? De estos sabores, pero no quiere comer carne, ¿no? Entonces, lo que digo es que esto sucedió debido al cambio de una persona que decidió transformar, digámoslo así, o poner una idea, ¿cierto? Y que otros lo escucharon y que otras personas se unieron y que otros y que otros y que otros y que cuando el grupo fue tan grande, ¿cierto? ¿No? De personas pensando de esa forma, viviendo de esa forma, entonces hicieron que toda una sociedad empezara a cambiar, ¿cierto? Una sociedad también de consumo, ¿no? Ya que, por ejemplo, grandes cadenas como es, por ejemplo, Wendy, ¿no? O McDonald's, ya tienen opciones vegetarianas, opciones de hamburguesas vegetarianas, donde tú puedes pedir tu hamburguesa que no está hecha de carne, ¿no? Y que pues es igualmente disfrutable, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en realidad sí empieza por uno, ¿no? Por el cambio de cada uno de nosotros, ¿no? O grandes pensadores como por ejemplo Martin Luther King, ¿no? Que fue una de las personas que ayudó a abolir básicamente lo que era la mentalidad esclavista, ¿no? Que había en Estados Unidos, ¿cierto? Era una sola persona, ¿no? Y detrás de él habían otros pensadores, pero ese pensar se expandió, ¿cierto? Y fue gradualmente tomado por otros y esto hizo que toda una sociedad cambiara, ¿no? Entonces realmente sí es importante lo que hacemos individualmente. Por ejemplo,
el hecho de mantener limpia una ciudad, ¿no? Empieza por la educación de cada uno de nosotros, ¿no? De no coger y tirar ese papelito, ¿no? En la calle, sino que yo agarro esa basurita y me la meto en el bolsillo, ¿no? Y no la tiro en la calle. Ese pequeño acto, ¿no? Que se repita en todos, automáticamente hace que no exista basura en ninguna parte, ¿no? Que la basura sea puesta en el lugar correcto, que sea dividida de la forma correcta. Entonces, todo esto es un pensamiento de alguien, ¿no? Y que ese pensamiento se transforma o se crece y llega a otros, ¿no? Y esto hace que toda una sociedad cambie. Entonces, realmente es importante lo que hacemos. Ese pequeño acto que hacemos, por ejemplo, el acto que el señor Nercy se propone para este nuevo año, ¿cierto? De cierto día no consumir. Ya, ese acto, imagínese que todos nosotros lo hiciéramos, ¿no? ¿Ah? Que digamos, el día lunes es el día de ser vegetarianos, ¿no? ¿Se imagina? O sea, a nivel mundial, tantos animales que no se matarían, tanta carne que no se consumiría, ¿no? Entonces, lo que digo es que un pequeño acto puede cambiar, ¿no? Puede cambiar una sociedad y empieza por nosotros, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Entonces, Silvia pues está hablando sobre esto de la tauromacia, creo que se llama tauromacia, ¿no? Que es esta actividad. Y sí, hay países que la han dejado, ¿no? Por ejemplo, Colombia pues es uno de esos que ha luchado, ¿cierto? Por dejar esta actividad, ¿no? Ya, pues, si vamos a profundizar acerca de esto, podemos decir que el animalito realmente sufre mucho, ¿no? Porque un toro para hacer, ¿cómo se dice? O sea, estar ahí, digámoslo ahí, ¿no? En ese momento ante el matador, el toro pasa por todo un proceso donde ¿cómo podemos decir? Lo menguan, ¿no? Porque un toro en su estado, pues mata a ese hombre, ¿no? Naturalmente, ¿no? O sea, pero antes de eso, entonces dice que, por ejemplo, dañan su visión, ¿cierto? Para que no pueda ver bien, ¿no? Tirándole tierra, etcétera. Tratan de desangrarlo también para que esté débil. O sea, le hacen cantidad de cosas, no lo alimentan, ¿no? O sea, para que él esté débil. O sea, hacen cosas para que el animal no pueda tener como ganar, digámoslo así. O sea, en realidad eso no es el toro ya está, ¿cómo se dice? Predicho, ¿no? A morir, básicamente, ¿no? No se le da esa actitud. Y bueno, yo los invito a que vean, porque voy a buscar ese video porque me pareció tan lindo. Hay un grupo de gente que tiene como santuarios animales, ¿cierto? Creo que creo que él es, no sé si es español o es australiano, pero bueno, el punto es que uno de los videos, él tiene uno de estos toros negros, ¿no? Que salvaron pues y lo tienen ahí, ¿no? Y entonces resulta que ese toro parece un perro, o sea, en el sentido de, ustedes han jugado con un perrito, ¿no? Que usted coge y le tira una cosa y el perro ahí la trae. Pues este hombre jugando con ese toro de esa forma, ¿no? Parece un niño ese torito, ¿no? Salta y toda la cuestión, ¿no? Mostrando que pues la naturaleza del animal tampoco es esa, ¿no? O sea, violenta, digámoslo así, ¿no? Como se le presenta sobre todo estos animales a los toros, sino que la naturaleza de los animalitos es de acuerdo a su ambiente. Una de las cosas que uno puede ver aquí en India es eso, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado en Occidente, pero yo me acuerdo una vez que me metí, porque estaba en el campo y me metí pues, sin querer en medio de unas vaquitas y una de las vaquitas se me vino así como un poco violenta y yo tuve que salir corriendo. No, pues resulta que aquí esto está lleno de vacas. Aquí hay muchas vacas, ¿no? Pero, ¿qué sucede con estas vacas? Son extremadamente sociables, ¿no? O sea, esas vaquitas y son extremadamente inteligentes también, ¿no? Y eso lo pueden ustedes ver también en YouTube, ¿no? Porque hay un video en YouTube donde la vaquita, porque acá hay muchos pozos, ¿cierto? O sea, antiguamente no habían redes de agua, digámoslo así, ¿no? Como pasa en otras ciudades, sino que se hacían pozos y se colocan como
como unas cositas para extraer el agua, ¿no? Es como una especie ¿qué es eso? No, no sé cómo le llama a esta cuestión, si alguien sabe, le agradezco, ¿no? Son como, Se, se usaban, se usaban dos, una polea que es ajá, dos láminas de hierro ajá, con una ajá, zanja encima, por ahí se pasa una cuerda y se amarra un balde y se va, ajá, y se ajá, saca por ahí mismo. Y ajá, también está como especie de un molino que se va ajá. enrollando el cable ahí en el molino y también trae el balde y tú lo sueltas y va. Sí, Básicamente esas dos ajá. son las que más se usaron. Sí, señor, sí. Pero bueno, es que hay otra que es básicamente haga de cuenta, es como que a través de la presión, o sea, por medio de una palanca, usted va como subiendo el Una, agua para que una salga, ¿no? bomba, Por eso, una bomba, una bomba manual, ¿no? Entonces una bomba manual. usted mismo le hace y entonces el agua sube. Se le va dando impulso y el agua viene, ella viene jalando el agua desde allá del fondo y lo saca por un pico que tiene ahí. Exacto, sí, señor, así mismo. Pues resulta que las vacas han aprendido también esto. Entonces, hay videos, y eso no es cuento mío, en YouTube hay videos donde las vaquitas cogen pues con su boca, ¿no? Y mueven la cuestión y saben que al hacer eso obtienen agua y sacan el agua. Y lo tenaz es que los perros saben que las vacas hacen esto. Entonces hay videos donde la vaca está sacando agua y hay un poco de perros y monos cerca porque saben que ella puede sacar el agua, ¿no? Entonces a lo que voy es, ¿no? Que en realidad pensar de que los animalitos son seres que no sienten, que no piensan, ¿cierto? Que no tienen esa capacidad, pues es un gran error, ¿no? Porque son seres pensantes, son seres Eso, sociables también, como dije, son seres sociables, porque como, eso disculpe es señor, sí. eso es una explotación de los Ajá. perros hacia las vacas. Sácame agua para yo tomar. Yo no te voy a Sí, dar nada. sí, es una simbiosis, ¿no? Que surge en una sociedad, ¿no? Y eso se puede ver o muestra de que los animales también son sociables, ¿no? Que si el animal es sociable es porque tiene inteligencia, ¿no? O sea, uno habla sobre un animal salvaje es debido a eso, ¿no? A que él no puede ser sociable, ¿no? A que usted le acerca y lo puede matar, ¿no? Pero estamos hablando de que todos estos animalitos tienen esa capacidad, digámoslo así, ¿no? Y hasta los animales que son salvajes, si vemos en sus sociedades, ¿no? Por ejemplo, la sociedad de los leones, ¿no? La sociedad de los tigres, ¿no? La sociedad, podemos ver cómo hay toda una jerarquía, cómo hay un respeto, cómo se cuidan a los cachorros, ¿no? O sea, hay todo un sistema, ¿no? Que uno puede decir, bueno, y esta gente, bueno, estos animalitos, ¿cómo aprendieron esto, no? Pero está ahí, ¿no? Porque son seres que tienen inteligencia, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿cierto? Que la inteligencia es un síntoma, ¿no? Que está en todos nosotros, ¿no? El sentir es un síntoma que está en todos nosotros. Como dije, podemos ver cuando los animalitos están, ¿cómo podemos decir? Como sufriendo, ¿no? Eh, yo tuve esa experiencia con un perrito que lo había atropellado un carro y me acuerdo, ¿no? Yo era niño todavía, pero fue tan fuerte la cosa. Y el perrito gritaba y sufría, ¿no? Y hasta que al final lo atendieron, pero igual se murió, ¿no? Porque fue como muy terrible, pero la cuestión es que está ahí, el sufrimiento está ahí en ellos, ¿no? O sea, está presente. Entonces, es como eso, ¿no? Volverse uno consciente, ¿no? Por eso es tan importante eso, ¿no? Al uno volver a nuestra esencia, ¿cierto? A lo que somos, ¿no? ¿No? Como esencia, que somos almas espirituales, entonces entramos en esa conexión con todo, ¿no? Con todo, porque nada está desconectado, digámoslo así, ¿no? Todos tenemos una conexión, todos tenemos un rol. ¿Cuál es el rol del ser humano? ¿Cuál es el deber del ser humano? Atato, Brahma, Vigyasa, dicen las escrituras de India, ¿no? En el Vedanta Sutra dice Atato, Brahma, Vigyasa. Esa es la respuesta, digámoslo así, que dan esas santas. ¿Y qué quiere decir eso? Dice, ahora que tienes un cuerpo como humano, ¿cierto?
Dice, inquiere de la verdad, ¿no? Busca la verdad. Ese es el deber de nosotros, ¿no? Para eso es que estamos acá, para buscarnos, para encontrarnos y para reconectarnos con esa verdad que es Dios. Al tú reconectarte con esa verdad que es Dios, te vuelves consciente y empiezas a ver la naturaleza de tu entorno con otros ojos. ¿No? Te das cuenta de que no eres el único pensador aquí, que no eres el único que sufre, que no eres el único que tiene toda una sociedad, ¿cierto? Sino como dijimos, existen sociedades digamos pequeñas, no microscópicas, pero pequeñas como de los insectos, por ejemplo, ¿cierto? ¿No? Que son perfectas y, en este caso las hormigas, ¿no? Un ejemplo, las abejas, ¿cierto? Se ha descubierto de que las abejas tienen todo ¿cómo se dice? Lenguaje de movimiento, donde la abeja, porque hay una abeja eso es lo interesante, es que es increíble, ¿no? Una de las abejas es la que se encarga de buscar miel, ¿no? Es como ¿cómo se dice? La que mandan a buscar, pues no sé exactamente ahorita el nombre adecuado, pero es como la que va, la exploradora, ¿no? Expiatoria. Ajá, la Es la abeja explora. expiatoria. Sí, bueno, ella es la que sale y entonces cuando ella encuentra un lugar que hay flores, ¿no? Donde pueden, ella regresa a la colmena y empieza a hablarles a sus compañeras. ¿Y cómo les habla? Con movimientos. Dice que ella empieza ¿cómo se dice? A zumbar. Y lo interesante es que han logrado entender aquellos que estudian a las abejas, ¿no? De que ella les da coordenadas, les dice exactamente en qué lugar están. Y entonces todas ellas salen para allá, ¿no? Y llegan al punto. Es algo increíble. Eso es como si yo llegara y soy un explorador y entonces tengo una comunidad, ¿no? Y entonces me voy y encuentro un lugar donde hay comida y regreso y les digo, oye, amigos, estamos salvados, ¿no? Allí están los alimentos, ¿no? ¿Y dónde es? Ah, no te preocupes, mira, seguimos por acá, ¿no? Llegamos a tal lugar, ¿no? Y allá está. Lo mismo, solo que en su lenguaje, digámoslo así, ¿no? Los monos, hay un tipo de monos que han sido estudiados, no recuerdo el nombre ahorita de ellos, pero los estudiaron durante como 20 o 25 años y lograron digamos, científicos que estuvieron bajo digamos, estudio, ellos lograron, ¿cómo se puede decir? Lograron entender o lograron llegar a entender el idioma de estos monos. Entonces, cada uno de los gritos que para nosotros son gritos, ¿no? Pues para ellos significa algo, ¿no? Entonces, en el documental que estaba viendo, pues mostraba cómo cuando aparece, por ejemplo, un león, un tigre, ¿cierto? O una serpiente, ¿no? Algo que es peligroso, hay un mono que es vigía, ¿no? Y entonces él grita, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer experimentos colocando, digamos, como peluches, ¿no? De leones, de tigres, y ellos veían que era el mismo grito, ¿no? Entonces empezaron a darse cuenta de que cuando se escuchaba eso era que venía un tigre, ¿no? ¿No? Ya se sabía que en el idioma, en los gritos de estos animalitos, eso significaba un tigre que tenían que esconderse, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a desarrollar o a darse cuenta de que tenían su lenguaje propio, ¿no? Entonces, ¿en qué nos diferencia? Bueno, ustedes han escuchado hablar un chino. Ustedes han escuchado hablar, ¿no? Pues uno no lo entiende, ¿no? Uno dice, ¿qué carajo está diciendo esta persona? ¿No? Por ejemplo, entonces es algo natural, ¿no? ¿Ya? Para nosotros lo que es gritos o algo inteligible, para otros es todo un idioma y eso también sucede en estas esferas y eso no lo digo yo, o sea, no es una cuestión de que un religioso o alguien que está hablando de espiritualidad, ¿cierto? Les está comentando, sino es algo que ustedes mismos pueden investigar, ¿cierto? Hay documentales, hay mucha información acerca de esto porque eso lo están haciendo personas que para nosotros son sensatas, ¿no? Hoy en día decir un científico, ¿cierto? Pues es algo que respalda porque la persona no está pensando muchos de ellos son completamente agnósticos, ¿cierto? Podemos decir que no creen en Dios, ¿cierto? Y solamente están
queriendo en teoría, práctica y efecto, ¿cierto? Los resultados, y entonces por eso confiamos más, ¿no? Entonces, esas personas nos están diciendo de que estos animales tienen idiomas, ¿no? De que estos animales hablan, de que ellos tienen sociedades muy bien formadas, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? De que hay inteligencia, de que hay una capacidad, digámoslo así, ¿no? Entre todos ellos, igual a la nuestra, ¿no? Que ellos no tengan un televisor, que no tengan esto, que no tengan aquello, pero les quiero decir que muchos de ellos tienen mejores casas que las nuestras. Hay, hay varias especies por ejemplo, las termitas, todo el sistema, ¿no? Hay un documental acerca de esto, de las termitas en África que hacen unos edificios que no son, o sea, son anchos, ¿cómo se dice? Son largos, pero no son anchos, haz de cuenta como si fuera una pequeña tabla, ¿no? Y alta. Pues que descubrieron de que ellas la colocan digamos, hacen su construcción de esa forma para evitar que el sol les dé directamente, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa, ¿cierto? Hay cierta parte de la casa donde en el día el sol no da más, ¿no? Por ejemplo, por alguna ventana entra más y entonces entra más calor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y hay otro lugar de la casa donde no hay tal cosa. Permanece más fría porque por ahí el sol no pega. Pues resulta de que ellas, estando en un lugar tan caliente, pues como estos lugares, digamos, que muestran en África, pues ellas desarrollaron un sistema donde el sol no les da ni por un lado ni por el otro, porque básicamente el sol solamente toca la parte de arriba de la construcción, ¿no? Entonces la construcción básicamente es, hagan de cuenta, digamos, mi mano así, ¿sí la ven? Así. Entonces mi mano de ancho es así, pero así de delgada es su construcción. Entonces el sol cuando pasa, ellas lo han construido de tal forma de que el sol no choca por acá y no da por acá, sino que el sol pasa por acá, ¿ya? Pasa por encima. Entonces al pasar por encima, el calor que les da es menos. Y lo interesante es que los ¿cómo arquitectos, digámoslo así, están utilizando estas técnicas también para ayudar a que en lugares muy cálidos donde los construcciones, digámoslo así, deben ser dirigidas de cierta forma para que el sol no dé y se ayude a mantener, digamos, la frescura del lugar. O sea, y esto lo saben las termitas, ¿no? Y tienen sistemas ¿cómo se llama? De entrar para que entre aire frío, ¿cierto? O sea, aire de afuera y salga el aire caliente porque ellas están básicamente en la parte profunda. Entonces es un sistema de refrigeración que existe ahí, o sea, imagínense, ¿no? O hay pájaros que hacen unas casas tan perfectas, ¿cierto? Donde crean habitaciones falsas para que si un enemigo viene, ¿cierto? Pues entonces no pueda dar con sus polluelos, ¿no? Sino que entre esa a la otra. Hay como una puerta secreta, ¿no? ¿Y cómo lo pensaron? No, el pájaro entonces debió pensar, dijo, bueno, estoy creando esta casa, ¿cierto? Y tengo un enemigo que es la serpiente, entonces, ya sé, voy a crear esto para evitar que la serpiente se coma a mis hijos, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cómo lo pensó el pájaro, no? ¿Cómo supo que él debía hacer eso? ¿No? Si todavía él no ha tenido contacto con una serpiente, la serpiente no le ha venido a comer sus huevos, ¿no? Sencillo, ¿no? O sea, hay información, ahí están, son seres pensantes, ¿no? Y bueno, en fin, ustedes van a encontrar, y yo sé que han encontrado, porque muchos de ustedes, si están en esta onda, digamos, de la búsqueda espiritual, pues naturalmente es debido a eso que se vuelven conscientes de su entorno, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? De que hay más de lo que nosotros simplemente percibimos, ¿no? ¿No? O sea, el mundo no es simplemente un estado, digamos, donde vivimos por vivir, ¿no? Sino que hay todo está ahí, todo está presente, todas las maravillas están ahí. Y al volverte tú más consciente de tu espiritualidad, automáticamente empiezas a verlo, ¿no?
a ver ese gran milagro de la creación de Dios, ¿no? Porque es un milagro, es el milagro que está ahí presente, ¿no? Uno a veces dice, ah, bueno, yo quiero una prueba, ¿no? De Dios, ¿no? Yo quiero que me muestre, ¿no? Para eso necesito un milagro, ¿no? Y a veces el Señor hace milagros en nuestras vidas, eso es muy cierto, ¿no? Suceden cosas que están fuera de nuestra comprensión, de nuestro control, y nos permite, digamos, tener esa realización, ¿no? De que esto sucedió por un milagro, ¿no? Pero hay cosas que están pasando en este mismo instante, ¿no? Por ejemplo, Silvia, ¿no? Con su niña, ¿no? O sea, el hecho de la gestación de un ser en el vientre, ¿no? De cómo él va creciendo, cómo se transforma, cómo el cuerpo, ¿no? Porque para el cuerpo, el feto, ¿no? Es como un parásito, o sea, esa es básicamente la situación del cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo cuando es atacado? Él utiliza los glóbulos blancos, ¿cierto? Y básicamente, ¿cómo se dice? Encierra a las bacterias, a todo eso, las trata como de inmediatamente como destruir o encerrar o deshacerse de él. Entonces, automáticamente el cuerpo, por naturaleza, debido a que se está gestando un nuevo ser, por naturaleza el cuerpo quiere desecharlo porque es antinatural, digámoslo así, ¿no? En base a su sistema de cómo él se protege, digamos. Pero debido a esto, entonces el cuerpo también ha desarrollado sistemas, ¿no? Por los cuales él permite de que el feto se desarrolle, ¿no? O sea, es algo tan extremadamente complejo, ¿cierto? Yo sinceramente, pues, conozco muy poco acerca de esto, pero lo que quiero decir es que hay tanta cuestión maravillosa en el hecho de la formación de un ser vivo dentro de nosotros, ¿no? Cómo él al final nace, ¿no? Y se vuelve otra personita, ¿cierto? De la cual emergen otros más, ¿no? Porque es como algo, es como la marca de la creación de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros creamos un carro, ¿cierto? Creamos el carro y tiene la marca del creador, ¿no? ¿Cuál es la marca del creador? Bueno, yo no soy, o sea, hablemos de cuerpos, ¿no? Como cuerpo, como palanca, pues yo tengo un lapso de vida, ¿no? Pues resulta que el carro también tiene un lapso de vida, ¿no? El carro tiene cierta cantidad de esto, ya el motor se le daña, etcétera, etcétera. Salen nuevos modelos, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? El cuerpo tiene limitaciones, ¿no? Y que estas están presentes en todo lo que el ser humano crea, ¿no? O sea, el ser humano no puede crear algo que sea, digamos, de naturaleza eterna, ¿no? Debido a que, pues, él carece de esa naturaleza, ¿no? Pero ¿qué sucede con la creación divina? Pues la creación divina muestra la marca de ese creador. Por ejemplo, un árbol, ¿no? Que ha sido creado por el Señor, ¿no? En su esencia como árbol es eterno, ¿no? Porque él tiene la misma característica de Dios que es eterno. Entonces, digamos que ahorita hablemos de un árbol de manzanas, ¿no? Hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Newton, es que se llama, ¿no? El padre de la ley de la relatividad. Dice que estaba bajo un árbol de manzana y una manzana le cayó y dijo, oh, algo atrajo la manzana al suelo, ¿no? El piso. Entonces es la ley de atracción, ¿no? Entonces, pero entonces en ese entonces ya había un árbol de manzana, ¿cierto? Y antes de él, ¿no? Y mucho antes, el árbol existía, ¿no? Como tal, como el fruto manzana, ¿no? El árbol manzana existía, ¿no? Y va a existir posteriormente, ¿no? Después de que partamos, más adelante nuestras generaciones van a poder disfrutar, ¿no? Bueno, si cuidamos bien este planeta, van a poder disfrutar de una manzana, ¿cierto? Porque el árbol de manzana como tal tiene esa característica de que es eterno, ¿no? Como tal, ¿no? Puede ser otro árbol de manzana, pero en sí, como el árbol en sí, como de manzana, pues tiene esa naturaleza eterna como es la naturaleza de su creador, Dios, que es eterno, ¿no? ¿Y qué sucede con el árbol? De que así como el Señor se puede expandir, ¿no?
que se llama el Brahma Samhita, dice que así como una vela puede encender cientos y miles de velas más y su fuego, ¿no? Por ejemplo, yo cojo y enciendo la vela, o sea, el fuego de la vela permanece siendo el mismo, o sea, no es que disminuye, ¿no? No es por encender varias velas, cada vez el fuego disminuye, ¿no? Disminuye porque se acaba la vela, ¿no? Pero en sí como tal, como fuego, él se mantiene igual, ¿no? De ahí puedo prender infinidad de velas y sigue siendo el mismo fuego, ¿no? Asimismo, un árbol también tiene ese aspecto eterno ¿cómo se dice? Y también prolífero, se puede decir, ¿no? Dentro de un árbol hay miles de árboles, ¿no? Porque el árbol de manzana, ¿no? En su fruto, manzana, ¿cierto? Pues están las semillas. Y dentro de esa semilla hay otro árbol de manzana. Y dentro de ese árbol de manzana que está dentro de esa semilla, hay miles y miles de frutos más que tienen cientos de semillas, que tienen cientos de miles de miles de miles de miles de miles de miles de árboles más. Entonces, algo que es tan trivial para nosotros como es ver un árbol, si cambiamos nuestro pensamiento, ¿cierto? Si nos concientizamos más, vemos las maravillas del Creador, de Dios, ¿no? En el árbol, en las personas, en todos los seres que nos rodean, porque está ahí presente, solamente que nos hemos vuelto ciegos, ¿no? Nos tapamos los ojos, ¿no? Y entonces aceptamos, ah, sí, Dios no existe, ¿no? Dios es una carga social, ¿cierto? Dios simplemente es una manipulación, ¿no? La religión es un principio vano, ¿cierto? Y entonces grandes filósofos presentan grandes teorías acerca de el por qué, ¿no? Digamos, no debemos creer en esto, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces tenemos títulos, ¿no? En grandes universidades que nos dicen y que nos apoyan o apoyan el hecho de esa ceguera espiritual, digámoslo así, ¿no? Pero si tú te quitas eso, ¿no? Esa venda y ves a tu alrededor, te vas a dar cuenta de que estamos llenos de la presencia de Dios, ¿no? De su magnificencia, de su poder, digámoslo así, ¿no? Que está ahí, ¿no? Impreso en todo lo que está alrededor nuestro, en todo, en un árbol, en nosotros mismos, ¿no? O sea, se han puesto a pensar, ¿no? Porque está el proceso de comer, ¿no? Pero todo ese proceso que lo hacemos inconscientemente, ¿cierto? Porque es que no es que yo me pongo, o sea, la única parte consciente está en el hecho de cuando decimos, uy, me quiero comer una pizza, ¿no? Qué rico una pizza, ¿no? O qué sé yo, tantas otras cosas ricas, un pastel, ¿no? O algo que nos guste, ¿no? Y estamos como deseosos de comernos un helado, ¿no? Entonces, hasta esa parte somos conscientes, ¿no? Comémonos el helado, la pizza, lo que esto, y quedamos felices porque comimos algo que queríamos comer, ¿cierto? Disfrutamos de los sabores y hasta ahí llega la cosa, ¿no? Pero después de eso, todo el proceso, ¿no? Que sucede es un proceso inconsciente, básicamente, ¿no? Es un proceso que no estamos pensando en qué está sucediendo. Por ejemplo, en la tradición védica, el fuego digestivo, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Como ¿cómo se llama esta? La bilis, digámoslo así, ¿no? Porque la bilis pues llega, ¿no? Del hígado y es necesaria para ayudar a disolver, digamos así, ¿no? El bolo alimenticio, ¿no? Y que esta sustancia que se crea pues sea dirigida a lo que es el intestino delgado, ¿no? Que es el primero, ¿cierto? Y que se encarga de asimilar, ¿no? Porque él es el que tiene como unos pelitos, ¿no? Que se encarga de tomar todo lo bueno, todos los nutrientes y dirigirlos, ¿no? Empezar a transformarlos, ¿cierto? Y esto en última se vuelve energía para el cuerpo, se vuelve órganos para el cuerpo, ¿no? Porque eso es la otra cosa increíble, ¿no? De que el yo de ahorita, ¿no? No es el mismo yo de hace, digamos, 48 años que tengo, ¿no? No soy el mismo, ¿no? No, yo era un niño, ahora soy un adulto, pero no solamente eso,
sino que en este momento, desde ese momento hasta ahorita, yo he cambiado, o sea, mi cuerpo ha renovado todos sus órganos, ¿no? O sea, no tenemos el mismo hígado, páncreas, corazón, no lo tenemos, o sea, eso es algo, y eso no es, eso es científico, ¿no? O sea, nuestra piel, ¿no? Esta piel que, esta no es la misma de hace, creo, unos meses atrás, ¿no? Porque hay muchas cosas que se están renovando continuamente, todas las células se renuevan, ¿no? Y esto es debido también a la alimentación, ¿no? Los alimentos que ingieres, entonces estos se van transformando en lo que somos. Por eso, ¿quién era el que decía? Decía, somos lo que comemos, ¿no? Somos nuestro alimento, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? Porque básicamente eso es lo que en última instancia se transforma en todo esto y eso es algo mágico, ¿no? Es algo místico, es algo extremadamente increíble que está sucediendo ahí y que alguien lo está controlando porque está fuera de nuestra conciencia. Dice, son los movimientos inconscientes del cuerpo, ¿no? Como la respiración, ¿no? ¿Quién controla la respiración? No es que nos ponemos a pensar, ay, Dios mío, este hombre se murió porque se le olvidó respirar, ¿no? No es así, ¿no? Siempre eso está ahí, ¿no? Está ahí naturalmente, respiramos, ¿no? Naturalmente el cuerpo a recibir el alimento lo transforma, ¿no? Y todas estas funciones, por ejemplo, en el caso yo lo que iba a decir también es que en el estómago, dice, ese fuego de la digestión tiene un nombre, se llama Bricodara, ¿no? Y es un nombre de Dios, ¿no? Entonces, para estas culturas, Dios está presente en esa forma, ¿no? Está ayudando a transformar los alimentos y que estos nutran el cuerpo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Está ahí, Él está presente en todo, está manifiesto en todo y es simplemente volvernos más conscientes de esto, ¿no? Entonces, en este nuevo ciclo que vamos a empezar, ¿cierto? Que no es un fin, ¿no? Es un fin de un ciclo, pero el comienzo de otro, ¿no? Entonces, yo pues los invito y me invito a mí mismo, ¿cierto? También a volverme más consciente de todas estas cosas, ¿cierto? De todos estos principios que son extremadamente importantes para volverse uno consciente y así cambiar su forma de pensar, ¿no? Cambiar su forma, digamos, de dirigir su vida, ¿no? Porque el pensamiento transforma nuestros actos, ¿no? De acuerdo a cómo pensamos, de acuerdo a cómo vemos el mundo, así mismo actuamos. Hoy en día, pues la sociedad está siendo como alimentada, ¿no? Con un mensaje extremadamente superfluo, ¿no? Muy materialista, muy de simplemente ser un consumista total, donde eres aceptado por una marca o porque, no sé, te gustan ciertas cosas, ¿cierto? Que otros aprecian, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, podemos ver, ¿cierto? Que gradualmente, y desafortunadamente eso es una realidad, ¿cierto? Lo que son las cosas tontas, estúpidas, ¿cierto? Se vuelven como la parte interesante socialmente, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, la castidad en una mujer era como lo mejor visto, ¿cierto? Hoy en día no, ¿no? Entre menos casta sea, es como socialmente más aceptada. Y esto es debido a toda esa mala alimentación que estamos recibiendo de esta sociedad. Entonces, el hecho es que salir de ese ciclo, ¿no? Salir de ese mal entendimiento, ¿no? Mala comprensión que nos han estado como metiendo, porque en última instancia lo que quieren la sociedad misma, ¿cierto? Es que seamos un pequeño, ¿cómo se puede decir? Tornillo, ¿no? O un pequeño engranaje de todo lo que es esta cuestión social, ¿cierto? Y la sociedad hacia dónde va? Hacia un total materialismo, ¿no? A una negación completa de un aspecto espiritual, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, al nosotros salir de ese ciclo, ¿cierto? Al ir cambiando nuestra mentalidad, podemos aportarle al mundo. Y así como un pequeño acto, al ser repetido por otros, puede cambiar a toda una sociedad, pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, ¿cierto? Nuestra forma de percibirlo
pues va a lograr esto también más adelante, ¿no? A nivel social. Entonces podemos dejar nuestra huella, podemos dejar nuestra huella y ser digamos, individuos que realmente seamos útiles al planeta, ¿no? Y qué mejor que ser espiritualmente o acercarnos espiritualmente al Creador, porque automáticamente te vuelves más consciente del planeta. Las culturas antiguas, ¿no? Por ejemplo, nuestras culturas indígenas, ellos tienen eso, ¿no? Por ejemplo, en la tradición latina, ¿cierto? Está la Pachamama, ¿no? La gran madre, ¿no? Y entonces ellos actúan en base a eso, ¿no? O sea, en ese pensamiento, en esa conciencia de la importancia de cuidarla, ¿no? De quererla, de saber hasta pedir permiso, ¿no? Para tomar una planta. O sea, era una cuestión muy consciente y esto hace que tú cuides, ¿no? Hoy en día no estamos cuidando debido a eso, a que perdemos esa conexión con lo divino, ¿no? No cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? No cuidamos a nuestras familias realmente, ¿cierto? No, o sea, y de ahí pues adelante pues no podemos cuidar absolutamente nada, porque en esencia no estamos yendo realmente a lo que debemos ir, que es hacia ese plano espiritual. Entonces sí, esta es como la invitación para este nuevo año, que hagamos un voto, así como el señor Nersi dice que va a hacer ese voto de un pequeño cambio. También pongámonos pequeños cambios en nuestra vida, volvámonos más conscientes, ¿no? Y la felicidad y todas estas cosas que anhelamos, que buscamos, van a manifestarse, van a estar ahí, van a florecer, ¿no? Van a aparecer automáticamente. Así como cuando nosotros dejamos digamos, cuando nosotros nos alimentamos, ¿no? Automáticamente la saciedad y la fuerza se manifiestan en el cuerpo, ¿no? Asimismo, cuando uno emprende, digamos, el camino de la espiritualidad, automáticamente la felicidad, ¿no? La satisfacción aparecen en uno, ¿no? Pero estamos hablando de este tipo de espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad consciente, una espiritualidad donde nosotros entramos en esa conexión con la creación misma, ¿cierto? Y entendemos de que Dios está presente en todo, ¿cierto? Y que soy un eterno sirviente de Él y que la forma adecuada es servirlo a Él y automáticamente todo se beneficia, porque Él es la raíz de todo. Entonces, como una plantita, ¿no? Cuando tú riegas a la planta, si le riegas las hojas, pues no es lo mismo, pero si riegas la raíz de la planta, automáticamente toda la planta se beneficia. Entonces, si regresamos hacia esa conciencia espiritual, automáticamente toda la sociedad, todo nuestro entorno, todo se va a beneficiar, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho por su amable atención, ya se nos está acabando el tiempo. Disculpen que hoy día la situación, digamos, la actividad fue como en otro rol, pero pues espero, para mí pues fue muy bonito poder compartir con todos ustedes. Y en sí los espero, ¿cierto? Pues el próximo año, no nos vemos hasta el próximo año, pero les deseo de todo corazón que el Señor pues ¿cómo se llama? Los proteja, ¿cierto? Y los bendiga en este próspero, ¿no? Que sea muy próspero, pues, para todos nosotros, ¿no? Cuando hay conciencia de Dios, pues, todo es próspero, no se preocupen, ¿no? Entonces, yo, pues, si tienen algún comentario que quieran hacer, ¿cierto? En este momento, pues, estamos para eso, ¿no? No sé si el señor Nercy o tal vez las otras personas, ¿no? Luis, muchas gracias, Luis, por participar. Regmi, Samsung, Xiaomi, perdonen que les nombre así, ¿no? Pero es que no tengo sus nombres, pero gracias por su participación, ¿cierto? Y bueno, a ver, ¿quién más aquí? ¿Quién más está? Bueno, el señor Nercy, ¿no? Silvia, muchas gracias de verdad por haber estado acá. Y entonces, Eh, si ustedes quieren decir algo, por favor, sí, estamos dame acá para escuchar. un tiempito ahí. Sí, señor. Bueno, tú estabas diciendo, Palaca, de que estás pidiendo las disculpas porque eh, el, el- la conversación que tenemos los viernes fue hoy distinta y cosas de esas, pero a mí me parece particularmente muy nutritiva. Por ejemplo, yo tengo una conclusión que sacar acá de lo que dijo
la señora, ¿cómo que se llama la señora esta que está ahí con nosotros en el grupo? Sí, Silvia. Silvia, sí. Ajá. Ajá. La señora Silvia planteó una situación que si bienestar era igual a felicidad. Y la cuestión quedó bastante esclarecida. El bienestar es lo que le da a la persona las cosas manifiestas y le ponen en un confort. Ahí está en un bienestar, utilizando las cuestiones manifiestas y poniéndose él en un confort. Pero todavía no tiene la felicidad. Él está confortablemente instalado, mas no tiene felicidad. Cuando él empieza y se da cuenta, se percata de que él tiene la dualidad, que es cuerpo, espíritu y alma, que empieza a, digamos, de alguna forma, beneficiar a su semejante que está ahí, él va a sentir la satisfacción de sentirse útil. Y entonces ahí empieza a florecer la felicidad interna en él. Mientras tanto, no. Eso es lo que pasa, que la gente dice, no es feliz porque tiene dinero. No es feliz porque tiene dinero. El dinero no es malo, el dinero no es malo. No es malo porque le proporciona a la gente lo confortable que se puede adquirir. Dinero es malo no proyectar ese confort, esa confortabilidad que tú tienes en tu hogar hacia los otros, así sean hacia a tus vecinos, a tus mismas familias. Y entonces, pues, no hay ahí muy clara quedó la cuestión y Silvia, gracias a Silvia, pues que se le ocurrió la brillante idea de hacer la pregunta. Y entonces en el momento preciso, precisamente, ¿no? Gracias, Silvia, gracias. Y discúlpame que se me había olvidado tu nombre.